Más de 2.000 detenidos y una veintena de muertos. Ese es el saldo que dejaron las protestas tras las elecciones del 28 de julio del 2024 en Venezuela. Mucha gente se sintió estafada por los resultados y acudieron a las calles de forma espontánea para expresar su descontento. La respuesta del régimen: represión. En 3 días, la Operación Tuntún había frenado en seco la voluntad de millones de personas y había infundido el terror en el país. Pero María Corina Machado sabía que esto pasaría. ¿Por qué pasó de tener una postura antielectoral en los años anteriores a ser la principal candidata y líder de la oposición en los susodichos comicios? Como ciudadanos, es válido preguntarnos qué intereses había detrás de la participación de María Corina en el circo electoral, como ella misma lo llamara solo un par de años atrás. Que queremos elecciones. Debemos entender que esto no son elecciones. En Venezuela hay un narcoestado y esto es un narcofraude. A los venezolanos, esa Venezuela que pasa hambre. No cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024. Por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? Muchos señalan como posible razón a Civensa, el conglomerado de empresas de la familia Machado. Los políticos venezolanos, tanto del oficialismo como de la oposición, son muy buenos para exigirle el voto a la población civil, pero a la hora de responder preguntas o rendir cuentas, dejan mucho que desear. Es por ello que hoy le daremos un vistazo a los hechos que envuelven ese inesperado cambio de opinión de la líder opositora que, aunque es amada por muchos, quizá no sea realmente quien dice ser. Civensa es una empresa metalúrgica privada, la más grande del país, fundada en el año 1948 por Enrique Machado Zuluaga, el padre de María Corina. Rápidamente, la empresa se convirtió en la mayor productora privada de acero en Venezuela. Con los años, Civensa adquirió múltiples empresas del sector metalúrgico y energético, volviéndose cada vez más grande. Actualmente cuenta con 2 filiales, la Siderúrgica del Turbio, o Sidetur, e International Briquettes Holding, o IBH, dedicada a la producción y comercialización de briquetas de hierro y a la venta de partes y repuestos industriales. IBH, a su vez, se subramifica en 2 filiales más, Venprecar y Orinoco Iron. Pero como este es un video poco convencional y lo que se busca es explicar el cambio drástico de opinión que llevó a María Corina Machado a participar en las elecciones, vale la pena mencionar algunos datos sobre la líder opositora que quizás sean desconocidos por la audiencia. Empecemos con un poco de historia familiar. María Corina Machado es sobrina nieta de Armando Zuluaga Blanco, uno de los comunistas que intentó invadir Venezuela en la expedición del Falke en 1929 con la intención de deponer a Juan Vicente Gómez. María Corina ha declarado públicamente que este hombre es su inspiración, lo cual por supuesto es una incongruencia, porque ¿quién quiere ser gobernado por un comunista o por alguien que admire a un comunista? Lo siguiente, aunque no es una incongruencia, pues ciertamente nadie es responsable de los actos de sus familiares, no deja de ser un dato curioso para el espectador que quizá no lo conocía. María Corina es sobrina de Juan Carlos Parizca, alias Comandante Pedro Manuel, guerrillero y asesino, autor de la masacre de El Cepo en el estado Lara en los años 60, en la que perdieron la vida 6 funcionarios militares y 2 civiles. Los guerrilleros de la Brigada 31, bajo el comando de Juan Carlos Parizca, alias Comandante Pedro Manuel, despojaron a los fallecidos militares de sus pertenencias, entre ellas fusiles, relojes, anillos, raciones de combate y dinero en efectivo. Este video se trata, como ya dije, de señalar incongruencias, así que pasemos ahora a la lista Súmate, devenida posteriormente en la lista Tascón. Una iniciativa válida y constitucional, desde luego, de una joven María Corina que recientemente había fundado la ONG Súmate. Esta iniciativa trataba de la recolección de las firmas necesarias para solicitar el referéndum revocatorio ante el CNE del entonces presidente Hugo Chávez. Las firmas recolectadas fueron entregadas por Súmate al CNE, el cual las validó, aceptando así la solicitud para la realización del referéndum. No obstante, el presidente Chávez criticó el proceso de recolección de firmas, acusando a la oposición de falsificar las rúbricas y utilizar datos de personas fallecidas.
Fue entonces cuando el propio Chávez ordenó al diputado Luis Tascón a retirar en el CNE las copias certificadas de las planillas que contenían los datos de los firmantes. Vamos a tener la oportunidad de darle rostro al fraude. Luis Tascón así lo hizo y aún más, digitalizó y publicó la lista de firmantes en su página web. Esto desencadenó una ola de discriminación por parte del gobierno, habiendo incluso medios que lo llamaron el apartheid del siglo XXI. Hubo despidos de firmantes de todos los ministerios y cargos públicos de aquel entonces. Una lista puesta en la cartelera del hospital, de la dirección donde salíamos todas las personas que habíamos firmado. Y de allí en adelante, un requisito tácito para trabajar en la administración pública era no aparecer en la polémica lista. Cabe aclarar además que el CNE dio ganador al no, es decir, a Chávez en el referéndum revocatorio del 2004, por lo que su mandato no fue revocado, aunque muchas personas perdieron su trabajo por haber firmado en la lista originaria de Súmate. Otra incongruencia de María Corina Machado fue su activa y enérgica promoción de la ley Desarme durante su primer periodo como diputada de la Asamblea Nacional. Una visión sobre el control de las armas. Pienso que las armas militares deben estar registradas bajo las Fuerzas Armadas y el registro de las armas no militares bajo la Policía Nacional, interconectadas entre sí. Creo que debe hacerse un control estricto de la entrega de los portes ya existentes y de las condiciones para entregar nuevas armas, pero que el desarme tiene que ser nacional y debe ser decisivo. La entonces diputada Machado era una de las principales promotoras de dicha ley, la cual fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el día 11 de junio del año 2013. Pero que quede claro que la diputada Machado venía impulsando este proyecto de ley desde al menos 2011, antes de que Maduro fuera presidente y antes de que Chávez muriera. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con darle aprobación a la lectura definitiva de la ley de Desarme, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada por unanimidad la ley Desarme y control de armas, municiones, y declaramos sancionada esa ley. Sin embargo, coincidencialmente, apenas un año después de ser aprobada y publicada en Gaceta Oficial la ley Desarme, en Venezuela se vivió una represión estatal sin antecedentes en las protestas del año 2014, en la que el Estado utilizó bombas lacrimógenas, perdigones y en algunos casos armas de fuego para reprimir a los manifestantes civiles, que en la mayoría eran jóvenes y estudiantes, dejando un saldo de 43 fallecidos según el Foro Penal. Y la última, pero no menos importante incongruencia que señala este video, es el cambio radical de discurso que experimentó María Corina Machado en los últimos años. ¿Por qué pasó de declarar públicamente que ir a elecciones era inútil a ser la principal candidata y líder de la oposición en los comicios de julio del 2024? Es aquí donde algunos señalan a Sibvenza como posible causa. Pero antes de continuar, quiero decirles que este video llega a ustedes cortesía de Autobiografía de un Titán. Si te interesan los negocios y el dinero, lo cual debería interesarte si eres un adulto responsable, este libro, que cuenta con más de 500 valoraciones y 4.5 de 5 estrellas en Amazon, te enseñará los secretos de uno de los hombres más ricos de la historia. Y aunque no te interesen ni los negocios ni el dinero, la cultura general nunca está de más, pues no sabes cuándo te ayudará a ser el alma de la fiesta. Descarga ya el libro electrónico o, si prefieres, puedes adquirir también la versión tapa blanda, disponible en Amazon en el link de la descripción. Como se ha dicho, Sibvenza es un conglomerado de empresas venezolanas en el sector metalúrgico y energético, pertenecientes a la familia Machado. Como souvenir, cabe mencionar que para el momento en que María Corina Machado interpelara al presidente Hugo Chávez con su famosa frase "expropiar es robar", aquel 13 de enero del 2012 en el mensaje anual de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, ya Chávez había nacionalizado las dos filiales de IBH, es decir, Pemprecar y Orinoco Iron, y había también anunciado públicamente la expropiación de Sidetur. El sector briquetero, nacionalícese. La empresa Orinoco Iron, nacionalícese. La empresa Pemprecar, nacionalícese. Chávez le respondería a María Corina con su no menos mítica aseveración: águila no caza mosca.
Quizás la animosidad de la entonces joven diputada María Corina se debía más a un tema personal, al saber que el Estado había echado mano de las empresas de su familia, que a un verdadero sentido patrio. De cualquier modo, llamar ladrón al presidente Chávez en cadena nacional de radio y televisión fue un hecho que quedó para la historia. Las primeras dos empresas pertenecientes a Civensa que Chávez anunció serían nacionalizadas fueron Benprecar y Orinoco Iron, ambas filiales de IBH. Esto fue en el año 2009 en una locución de televisión nacional. Chávez actuó con celeridad con respecto a estas dos empresas, tomando el control de ambas al año siguiente, el 5 de febrero del 2010. Posteriormente, el 31 de octubre del 2010, Chávez anunció la expropiación de Sidetur, aunque la ocupación por parte del Estado de sus plantas no se hizo efectiva hasta octubre del 2012, 9 meses después de aquel polémico intercambio en el seno de la Asamblea. Pero ¿cómo se enlaza la nacionalización y expropiación de estas empresas, propiedades de Civensa, a la participación electoral de María Corina Machado en las elecciones de julio del 2024? Todo empieza con las sanciones de Estados Unidos por parte de la primera administración Trump. La participación de capital privado en empresas públicas cobraron notoriedad en Venezuela desde el año 2019, cuando entraron en vigencia las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero venezolano, y más aún desde el 2020, después de que la cuestionada constituyente aprobara la ley antibloqueo, que busca formalizar lo que en práctica ya estaba ocurriendo desde hace años: la entrada de capital privado a empresas y sectores que desde hacía décadas estaban 100% en control del gobierno y cuyos activos eran 100% del Estado. En un informe titulado Aliados privados en control de empresas estatales, publicado en noviembre del 2021 por la ONG Transparencia Venezuela, se constata que al menos 33 empresas que habían estado en manos del Estado la última década pasaron a ser administradas por el sector privado. A pesar del total hermetismo que ha rodeado este proceso, Transparencia Venezuela afirma que el número de empresas que estaban en manos del Estado y que pasaron a ser administradas por el sector privado pudiera ser mucho mayor. En un artículo del diario Tal Cual, publicado el 13 de mayo del 2022, se señala que Maduro devolvería a sus dueños legítimos más de 1.600 empresas expropiadas. Algunas de estas expropiaciones revertidas por Maduro no han logrado mantenerse en el anonimato, como lo es el caso del centro comercial Sanvil en La Candelaria, cuyo dueño legítimo, Alfredo Cohen, firmó un acuerdo con el Estado para recuperar su propiedad y activar su funcionamiento en el año 2022. Por casual que parezca, este fue el mismo año en que la plataforma unitaria de la oposición anunció que se realizarían elecciones primarias para elegir a su líder de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Al año siguiente, María Corina se inscribe oficialmente como candidata a las primarias de la oposición, promoviendo así, por primera vez en mucho tiempo, la participación en elecciones. María Corina Machado ganó las primarias con una amplia diferencia y así sin más, se convirtió en la candidata que se enfrentaría contra Maduro en las presidenciales. Fue Civensa entonces parte de un acuerdo secreto entre María Corina y Maduro para realizar elecciones y legitimar este último. Óscar Machado Coeneque, actual presidente de la Junta Directiva de Civensa y primo de María Corina Machado, publica reportes trimestrales en la página web de Civensa en los que se describe a detalle los resultados de la actividad económica de todas sus empresas en el periodo seleccionado. En sus reportes incluye las actividades tanto de IBH y sus filiales como de Sidetur. Y aunque en estos reportes se aclara que estas filiales han sido expropiadas, también se aclara que el destino de su propiedad sigue siendo incierto, pues Civensa a la fecha no ha recibido una indemnización por parte del Estado por estas expropiaciones. Además, Civensa demandó al Estado venezolano ante el Tribunal Supremo de Justicia para intentar anular dichas expropiaciones. Este proceso judicial sigue abierto hoy en día. Cosa curiosa que notaron algunos usuarios de X, que pronta y generosamente divulgaron, fue la repentina alza de las acciones de Civensa en la Bolsa de Valores de Caracas, justo a finales de julio del 2024. Las acciones de la empresa se habían estado cotizando en un promedio de 5 bolívares por acción durante toda la primera mitad del año 2024, pero a finales de julio alcanzaron un alto histórico, 10 bolívares por acción, como se observa en la gráfica. No hay evidencia, por supuesto, de que exista un acuerdo entre María Corina y Maduro, pero a mí personalmente no se me ocurre otra causa que pueda justificar el cambio tan radical de opinión de la líder opositora,
quien vociferó durante casi una década que ir a elecciones contra el chavismo era completamente inútil, llegando incluso a acusar de cómplices de la tiranía a quienes así lo hicieran. Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello, no pueden ser parte, cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen no solo 6 años más, sino indefinidamente. Como bonus podemos agregar una cuarta incongruencia de la líder opositora. Y esta quizás sea la más grave de todas, pues raya en la burla a casi 8 millones de venezolanos. En una de sus más recientes declaraciones, durante una entrevista en vivo titulada 7 preguntas con 7 periodistas, la líder opositora declaró lo siguiente. ¿De verdad alguien cree que Trump no sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del Tren de Aragua? ¿Alguien puede tener duda de eso? ¿Supone esto entonces la confesión fehaciente de que María Corina mandó a la población civil venezolana a enfrentarse en elecciones contra el Tren de Aragua, una organización criminal conocida a nivel mundial, y de algún modo convenció a los votantes de que ganarían las elecciones contra semejante contrincante? Hay por supuesto quien se tome esta clase de declaraciones a la ligera, aunque a mí en lo personal me parece una burla confesa, especialmente porque a la gente no se le habló de eso antes de las elecciones, sino que se viene a comentar después de que hay un saldo de más de 2.000 detenidos y un saldo de aproximadamente una veintena de muertos por haber creído que las elecciones serían justas y que los resultados serían los que María Corina había dicho que serían. Solo un par de años atrás, acerca de las elecciones, María Corina decía lo siguiente. Estas elecciones, mira Alma, yo te pregunto, ¿quién controla las armas en Venezuela? Las mafias, ¿verdad? ¿Quién controla las leyes, la justicia en Venezuela? La justicia, los tribunales, las mafias. ¿Quién controla la plata en Venezuela? Las mafias. ¿Quién controla el territorio? Porque salvo algunas ciudades, las mafias están en control. ¿Quién controla los medios? Porque sobre los medios está Conatel. Las mafias. ¿Quién gana las elecciones, Alba? Las mafias. Lo curioso es que para julio del 2024, nada, y entiéndase bien, absolutamente nada había cambiado. Las condiciones eran exactamente las mismas que todas las veces anteriores. De cualquier modo, aquí solo señalamos los hechos, públicos, notorios y verificables. Las interpretaciones quedan al libre criterio de cada quien. No olvides suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima vez.